Hoy en Foro de Minerales te traemos una nueva serie, Puliendo Minerales. En cada episodio convertiremos un mineral en bruto en una valiosa gema con materiales que puedes conseguir fácilmente en cualquier tienda. Si deseas conocer los secretos del pulido de minerales, te invito a que te quedes. Sin más contratiempos, comencemos. Materiales que voy a usar en este video y en próximos episodios. 1. Compré una base que se usan para las macetas de las plantas. En este caso compré el más grande que había. El objetivo de este recipiente es que cuando realicemos el pulido, el agua residual quede depositada aquí. Esto para no estropear la mesa de madera que estoy utilizando. 2. Precisaremos de una plancha de poliestireno expandido, también llamado telgopor, plastoformo, etc. Se recomienda que tenga un grosor de 10 milímetros a 20 milímetros. La función de este elemento es para que la superficie no sea tan dura, dándole más suavidad al pulido. 3. Usaremos lijas al agua de diferentes granos. La modalidad de uso es desde el grano más grueso hacia el más fino. El esquema de uso es en el siguiente orden. Las lijas de grano grueso nos ayudarán a darle la preforma, eliminando todas las imperfecciones superficiales propias del mineral en bruto. En cambio, las lijas de grano más fino nos ayudarán a darle el brillo espejado. Estas lijas puedes encontrarlas en ferreterías, pinturerías y tiendas online. 4. Un recipiente con agua. 5. Minerales de baja dureza. Esto es muy importante porque si intentamos pulir un cuarzo que es de dureza medianamente alta, podríamos tardar semanas o incluso meses en conseguir un resultado decente, sin mencionar que gastaríamos mucho dinero en lijas. Recomiendo pulir los minerales o gemas de la lista que les dejaré a continuación. 6. Una franela o un paño de algodón. 7. Un elemento secreto que te contaré más adelante en el video. Analizando la forma. Antes de comenzar, debemos analizar la piedra para optimizar el proceso de pulido. Para ello, debemos seleccionar una muestra que más o menos tenga una forma de cúpula o similar. De esta forma nos ahorraríamos un poco de esfuerzo físico. Si comparamos estas dos muestras de rodocrosita que vamos a pulir, una de ellas se ajusta a lo que deseamos, mientras tanto la otra posee unas hendiduras, ya que si pulimos la base del cabujón hasta perder estas imperfecciones, estaríamos perdiendo muchísimo material, por lo que convendría eliminar la hendidura puliéndola de costado. El corte que vamos a realizar es el cabujón, siendo este el más fácil para modelar con lijas. Existen muchas formas de este corte, que pueden ser el cabujón ovalado, redondo, cuadrado, etc. El proceso de pulido. Para comenzar a trabajar el mineral en bruto, debemos comenzar con la lija de grano grueso. Empezaremos usando la lija de grano 150. Luego agregamos un poco de agua y tendremos que frotar enérgicamente. Este proceso se repite para todas las lijas. El objetivo del agua es evitar que la piedra se caliente, ya que podrían aparecer grietas que posteriormente produzcan la fractura del ejemplar. También nos ayudará a que las lijas tengan más vida útil. Mencionado todo esto, les dejamos con el proceso de pulido completo.
El gran secreto, para darle un brillo súper espejado y profesional, mejor que la lija 7000, usaremos una pasta de diamantes. Esta pasta puede comprarse por internet. Les dejaré un enlace donde pueden conseguirla a un excelente precio. Primero usaré la pasta de 0,50 micrones. Añadiré esta pasta sobre el ejemplar de rodocrosita. Y lo frotaré enérgicamente en el paño de algodón. Ahora usaré finalmente la pasta de 0,25 micrones y tendremos que hacer el mismo proceso. Y este es el resultado final. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete para recibir los nuevos videos y no olvides activar la campanita.